la pregunta que nos hacemos en Punto de Encuentro, el podcast, es sobre la Policía Nacional. ¿Es posible hacer una reforma profunda de la Policía Nacional del Perú? Quédense con nosotros. Bien, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de la Policía Nacional y de la necesaria reforma de una institución tan importante como esta. ¿Qué significa una reforma en la Policía Nacional? Una auténtica reforma, no una cosa parchada, no una cosa media, es una auténtica reforma de la Policía Nacional. Nicolás Ceballos ha sido viceministro de Interior y conoce la institución por dentro. Le queremos agradecer que se haya tomado unos minutos para acompañarnos y reflexionar con nosotros sobre este tema. Nicolás, bienvenido. Carlos, encantado, un placer conversar contigo. Una reforma policial en el Perú sería reconocer, Nicolás, que la Policía Nacional es uno de los principales factores hoy de la inseguridad y de la desconfianza ciudadana. Por un lado, hay que reconocer que hay falencias muy importantes. Lo que no hay que perder de vista y no sacar del radar es que el sistema completo es el que requiere una mirada nueva. Okay. Podemos llamarlo reforma, pero una mirada nueva, ¿no? Porque en el supuesto que mañana logremos que nuestra policía sea 100% eficiente, ¿con qué fiscales, con qué Ministerio Público vas a trabajar para conseguir que lo que ellos han logrado se investigue, se sancione? ¿Con qué Poder Judicial? ¿Con qué sistema penitenciario? Entonces es como que a un automóvil de primer nivel le cambies el motor, pero el chasis sigue siendo un chasis de pésima calidad, ¿no? Entonces requerimos poner en el radar a las 4 instituciones por lo menos de seguridad y justicia en este horizonte. No quita esto que el tema policial sea un tema sensible, sea un tema importante, ojo, y creo que puede ser un buen punto de partida, pero siempre en el marco de una discusión un poco más extensa sobre la seguridad y la justicia en el país, ¿no? ¿Cuándo percibes tú que comienza este enorme deterioro de la percepción pública respecto a su policía? Mira, eso tiene ya lamentablemente mucho tiempo, ¿no? Eso son por lo menos unos 10 años donde la policía tiene lamentablemente una lectura bastante negativa que tiene que ver mucho con la forma en la que tiene capacidad de reaccionar ante algunas situaciones de emergencia y honestamente hay una fracción vinculada a temas de integridad, temas de corrupción que es importante y que no debemos merecer, pero la gran mayoría está asociada más que nada a la calidad del servicio policial. Pero imagínate llegar tú como ciudadano a una comisaría con el temor de que se le caiga el techo. O a una comisaría donde los policías no tienen una radio para comunicarse y tienen que usar su teléfono celular, están en el teléfono a buen rato, o donde tiene pues que llevar su propio papel bond para poder sacar la copia del atestado. Entonces ya no solamente el personal policial, sino es el servicio policial lo que requiere una mirada distinta para que podamos tener una ciudadanía que tenga un poquito más de atención. Entonces hay varias cosas en lo que se denomina la última milla del servicio público, que son las que terminan influyendo en que la ciudadanía piense pues que no tiene mucho, que no es bueno, que no funciona y piense negativamente de la institución, ¿no? ¿Cuál es el perfil de muchachos y de muchachas que hoy aspiran a ser policía? ¿Qué los lleva, qué los motiva a querer ser policías? Mira, esa es una cuestión muy discutida a la interna en el cuerpo policial, ¿no? Se tenía pues la costumbre de recibir a chicos, chicas que venían de familia policial. La familia policial. Claro, mi padre ha sido oficial, claro, suboficial, además los apellidos reconocidos por sus trayectorias. Claro, hablamos también mucho de la época en la cual teníamos los 3 cuerpos un poco diferenciados, Guardia Civil, Guardia Republicana, Policía de Investigación y con sus particularidades y todo, ¿no? Pero en los últimos años, dentro de la propia policía hay un temor muy serio respecto a que están apostando por ser policías aquellos que no lograron insertarse en otro mercado educativo laboral. Entonces terminan llegando a sus manos, a las aulas policiales, chicos y chicas que no tienen lamentablemente las condiciones suficientes para poder enfrentar lo que implica el reto del servicio policial, porque no es una cosa menor, es una cosa bastante complicada, ¿no? Pero claro, otro asunto que también te mencionan es, y hemos conversado mucho con muchos oficiales que nos dicen, lamentablemente nos critican por la calidad de algunos egresados, pero lo que nos llega no es necesariamente lo mejor. O sea, las capacidades y condiciones que llegan no son las mejores. Y no perdamos de vista que estamos en un país donde 7, 8 de cada 10 personas no entienden lo que lee.
Entonces tenemos un país donde no hay condiciones suficientes para muchos temas, y este asunto, el vincular a la policía, pero también otros temas, a las Fuerzas Armadas y más asuntos, también se ven enfrentados frente a un universo de postulantes que no necesariamente están en condiciones de poder asumir el reto que implica ser parte de un cuerpo tan serio como este, ¿no? ¿Y cubren las vacantes? ¿Tradicionalmente se cubren o no? Sí se cubren, sí se cubren. El asunto es un asunto más que nada del tiempo de formación y del relevo continuo que se tiene respecto de los... Y hay un asunto que mirar, que es uno de los puntos a nuestro gusto más importantes dentro de pensar en una reforma, que es la educación. En el mundo las policías no se demoran 5 años en formarse. Claro. Las policías se demoran entre 18 y 24 meses en formarse, claro, básicamente en instrucción. ¿Sí? Entonces somos de las pocas policías que en su momento se hizo una reforma educativa analogando la formación policial a la formación universitaria. Puede haber sido una intención muy interesante, muy buena, y podría no perderse esa intencionalidad, pero la función básica de la policía es de instrucción, el saber cómo operar, el saber cómo pararse frente a una persona en la que se está interviniendo, el saber cómo manejar, cómo usar un arma, cómo usar la tonfa, cómo usar los grilletes, cómo usar un montón de cosas, porque son finalmente lo que van a ser parte de su servicio, cómo desescalar un conflicto, cómo evitar, en fin, un montón de elementos más, ¿no? Entonces, el gran asunto es que en este horizonte tienes 5 años, 10 semestres, donde llevas mucha formación teórica, donde lamentablemente tienes muy poco espacio para la parte práctica, que es lo que finalmente es cómo se materializa tu función policial. Entonces, no solamente es un asunto de quiénes están llegando, sino de qué le estamos ofreciendo como formación a aquel que esperamos que después esté dando seguridad, ¿no? Ok. Ya en la carrera, ya dentro de la policía, cuando estos chicos ya están dentro de la vida policial, ¿cuánto desincentivan los padrinazgos o la ausencia de meritocracia dentro de la carrera? Muchísimo, porque al final están sujetos a conseguir que alguien los apoye, que alguien los avale, que alguien los pueda conducir por una buena ruta para su desarrollo y su ascenso. Muchas veces eso viene acompañado además de prebendas, lo cual es lamentable definitivamente, pero a eso hay que sumar 2 cosas más. Primero, que la policía no está siguiendo en esos momentos una línea de especialización. O sea, se tiene desde la unificación de los cuerpos policiales, se tiene la concepción de que un policía debe conocer todos los servicios. Entonces, un policía que tú puedes haber formado hace tiempo como experto en contraterrorismo, ese policía tiene que pasar sí o sí por comisaría. Y después pasar por antidrogas y pasar por varios servicios para ir sumando puntos suficientes para poder ascender. Entonces, eso va a contrasentido de lo que las policías en general buscan hacer, porque lo que buscan es más bien especializarse. El general Tiburcio, ahora ministro del Interior, es un oficial que se ha formado casi enteramente en temas de antiterrorismo, ha sido GEIN, de hecho, ¿no? Entonces, es GEIN, ¿no? Entonces, ahí tienes una formación, una trayectoria larga, y así tienes muchos policías que han tenido esa formación y que han tenido resultados muy interesantes, ¿no? Colchado, también ha trabajado mucho tema de investigación, o sea, son gente que tiene ese reconocimiento. Hoy al policía lo tienes que llevar para que lleve incluso hasta trabajar en bienestar, trabajar en temas administrativos, y eso no funciona para su desarrollo. Súmale a eso como tercer elemento, que las reglas cambian a cada rato. Entonces, un día te dicen, para poder ascender tienes que haber pasado por comisaría 2 años. Y luego te dicen, no, 24 meses. Y tú dices, pero es lo mismo, no es lo mismo. Se te contabiliza distintos meses por qué años. O también tienes que haber cumplido con tal dato, con tal requisito, con tal curso. Entonces, vas avanzando en tu carrera con un cambio continuo de reglas que no sabes qué va a pasar mañana. No hay ninguna certeza. Y en esas certezas, lo único cierto es el padrino. Claro. Para muchos, claro. Para muchos. Entonces, puedes tener una hoja de vida maravillosa, pero si al final no consigues que tener ciertos espacios de diálogo y ciertos espacios de articulación, no siempre se asegura que el mérito sea el punto de partida para su ascenso, ¿no? Y yo tengo la sensación, y la pongo sobre la mesa, Nicolás, para revisarla, que la policía adoptó rápidamente un modelo castrense, que no pudo salir de esta cosa tan militarizada, digamos. ¿Lo percibes así o es una exageración? Pero eso es justamente parte y consecuencia de la unificación del cuerpo policial, ¿no? O sea, eso es de hecho, la unificación tuvo como sentido un contexto de violencia política muy intenso. La idea era que el cuerpo policial tenga una mayor integración para enfrentar un enemigo común, que era el terrorismo, ¿no? Y en ese contexto, pues, hay que entender que la doctrina de seguridad también cambió. Porque lo que estabas enfrentando, lo que tenías que enfrentar no era pues el narcotraficante, no era pues el delincuente común, no era el delincuente de barrio, era Sendero Luminoso, el MRTA era un cuerpo subversivo, terroristas finalmente, ¿cierto? Entonces tu lógica de trabajo es bien particular,
porque mucha de la doctrina de seguridad estaba enfocada en que la manera en la que opera el terrorismo opera muy soterradamente dentro de la propia comunidad. Yo siempre uso este ejemplo, hemos conversado mucho con gente de la policía y hemos llegado a acuerdos, algunos no están de acuerdo. Y eso, perdón, me salto un poquito, eso ha cambiado ahora, porque ha vuelto nuevamente a ser el crimen, ya no el terrorismo, el problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando hace 20 años, 30 años, pasaba frente a una comisaría un carro con luces apagadas siendo empujado por alguien, era un coche bomba. Si hoy día pasa un carro con luces apagadas empujado por alguien, es un taxista, es un conductor que tiene un problema y tienes que ayudarlo. Antes, lo que hacía la policía se parapetaba y se preparaba para que el carro explote o repeler el ataque. Hoy el policía tiene que ir a atenderlo. Entonces, parece una cosa menor, ¿no? Dice Nicolás, pero son lógicas de doctrina. La doctrina permea la forma en la que acciona la policía. Sin duda. Entonces, hace 30 años, un carro así te implica un protocolo distinto que un carro ahora. El problema ahora es que seguimos teniendo la herencia de la desconfianza en esos entornos y nos falta pues comenzar a implementar de forma más sostenida las prácticas asociadas a acercarnos al ciudadano desde la policía. De acuerdo. Es un asunto clave, ¿no? ¿Cómo puede inhibirse la plana mayor de la policía? ¿Cómo puede protegerse del uso político de la misma? Eso es muy complicado y eso pasa en todo el mundo, no solamente en el caso peruano. No es que Perú, la América Latina sea la excepción y aquí todo sea lo más complicado. En todos los países del mundo la policía siempre está susceptible a ese tipo de presiones, ¿no? Recordemos un episodio muy puntual, ¿no? De hecho, y puede ser un poco exótico, en Cataluña, Barcelona, cuando estuvo todo ese debate sobre la independencia. Sí, me acuerdo. Uno de los personajes más visibles en ese proceso fue el jefe de Mossos d'Esquadra, cuando dijo yo no hago caso, ¿no? O sea, yo me cuadro aquí como... Claro. Y tienes tú a la cabeza política de la policía, tal vez una de las mejores policías del mundo, tomando posición política. Entonces, no hay que perder de vista que la policía... Pero enfrentando al gobierno central, ¿eh? Sí, de acuerdo, pero finalmente posición política. Y no vamos a jugar si está bien o está mal la idea, pero es muy complicado finalmente que un cuerpo de esa naturaleza no tenga algún tipo de influencia política, porque finalmente lo político va a direccionar y va a orientar el esfuerzo del trabajo policial. Entonces, lo político que les pedimos, por ejemplo, al presidente Gería ahora es que le diga a su policía hoy día, encéntate en la extorsión y el sicariato. Y lo político fue lo que hizo pues que la presidenta Boluarte desactive los equipos especiales que cuando estaban investigando temas de corrupción le tocaban la puerta a ella. Literalmente le tocaban la puerta a ella. Literalmente se la tocaron, ¿no? Entonces, creo que lo que no toca, en todo caso, es evitar que permee lo político, sino sincerarlo y establecer balances, equilibrios. ¿Y eso cómo se puede hacer? El Parlamento debería, teóricamente, jugar una función. La Junta Nacional de Justicia debería jugar una función en hacer el seguimiento correcto, efectivo, de que la función policial está cumpliendo adecuadamente. Entonces creo que puede sonar un poco distinto a contracorriente de lo que se dice mucho. No hay que hacer que la policía no se politice. Eso es inevitable. Lo que hay que hacer es generalizar los balances suficientes para que siga cumpliendo su función y que la influencia de lo político sea en función de ese es el objetivo del país. El objetivo del país fue el terrorismo, ya acabó, terminamos, le ganamos la guerra. El objetivo ahora es el crimen organizado, o vamos hacia allá. Cuando se partidariza, ahí es cuando se vuelve un problema más serio, ¿no? De acuerdo. Ahora, la mirada desde el otro lado. Mi sensación es que también hay miedo desde lo político de tocar a la institución policial para una gran reforma, porque la necesitan a la hora del conflicto social. ¿Te hace sentido lo que te planteo? Es un trabajo muy complicado reformar a una institución como esta con las precariedades que tiene, ¿sí? Son 30 años en los que no se han tomado medidas sustantivas de fondo para que la policía funcione mejor. Desde la unificación no se han tomado medidas mayores, salvo la reforma educativa que te menciono, que a mi gusto tiene esas falencias que te mencioné, ¿no? Pero, por ejemplo, las brechas de infraestructura son gigantescas. Las comisarías son una vergüenza. Sí. Y ahí, permíteme un detalle, una cosa particular, es un ciudadano va a una comisaría una vez al mes, una vez al año. El policía tiene que ir todos los días. No, sí, claro. Todos los días. Claro. O sea, la forma en la que trabajan, y por favor con eso no sé que lo esculpo las responsabilidades que pueden haber de por medio, son precarias. O sea, yo he ido a comisarías, hemos ido a comisarías varias veces, y veías cómo los techos se estaban por caer. Son una vergüenza, ¿no? Y en regiones ni te cuento. Un enorme problema, por ejemplo, para eso es que solo el 5% de la infraestructura policial está saneada legalmente. Sí, pues el mismo eso quiere decir que el 95% no puedes pintarlo. Sí, siquiera. Sí, claro.
Claro. O sea, si pides, haces el pedido, oye, mi pareja está cayendo, no, mira, ¿qué pasa? Que ese local lo donó la municipalidad, no nos ha mandado todavía el acta de la donación del consejo municipal y por ende no hay saneamiento legal y no podemos hacer... Y como esas, cientos de comisarías. Casi ninguna comisaría en el Perú ha sido construida para ser comisaría. Casi ninguna. Todos han sido predios donados o regalados o predios incautados que han sido adaptados, adecuados y en los cuales se han reconstruido, se han mejorado cosas. Entonces, la comisaría es la unidad básica más cercana al ciudadano. Y nunca en su momento, casi nunca en su momento se pensó diseñarla para lo que requiere el servicio ahora. Hay 4 o 5 comisarías modelo que son hermosas en el norte del Perú, varias, ¿no? Pero tenemos esa es una de las varias carencias más. Entonces, una reforma policial tendría que comenzar por dotar a la policía de una infraestructura básica que además la acerque al ciudadano, sí, la ponga a disposición del ciudadano. Sí, de acuerdo. O sea, el punto de partida es cómo reenfocamos el servicio policial, ¿no? Y claro, el problema de las reformas es que suelen ser reformas de arriba hacia abajo, de nuevos modelos policiales, y lo que se debe trabajar en temas de reingeniería es a la inversa. ¿Cómo yo garantizo que el servicio policial sea de calidad para ese servicio policial vestirlo progresivamente de cosas que me permitan cumplirlo? Te pongo un ejemplo puntual. Y eso además requiere indicadores, se acaba mi punto. Uno de los estándares básicos para poder trabajar en sistemas de emergencia es el tiempo de respuesta. ¿Ya? El tiempo que te demoras entre que Carlos llama por teléfono, oye, me pasa algo, y la policía llega. Sí, claro. Hoy la policía se demora entre media hora y una hora. ¿Ya? El llegar tarde tiene 3 problemas. Uno, pues si te dispararon, si te apuñalaron, no hay forma de que se contenga el desangrado y te puedes morir. Llegó cadáver. La clásica llegó cadáver al Casimiro Ulloa es básicamente por eso. Segundo, la escena del crimen se puede alterar. La gente entra, toma la foto, se mueve, lleva el casquillo porque es curioso. La escena del crimen se altera. Y tercero, el delincuente ya se fue. En una hora estás en San Bartolo. Ya se acabó todo. Se acabó. Entonces, si llegas rápido tienes más posibilidad de controlar. Para que la policía llegue rápido, considerando este tiempo de respuesta rápido, con esos posibles impactos, tienes que vestir el servicio policial efectivamente con personal, vehículos, equipamiento y telecomunicaciones. Y para eso tienes que tener determinados estándares de tipos de vehículo, tipo de comunicaciones, tipo de equipamiento, gestión del personal en sus horarios, sus tiempos y demás. Entonces se arma toda una secuencia de cosas que visten a ese servicio policial para que cumpla con esa función, no a la inversa. Entonces, cuando vemos donaciones de fusiles, la pregunta es, ¿para qué? Claro. ¿Se requieren? Sí, son urgentes, pero ¿para qué? Entonces, si me dices, Nicolás, tenemos que retomar las bocaminas de Empatá que han sido capturadas por los mineros ilegales. Perfecto, necesito fusiles. Ahí te entiendo. Pero el fusil que llegue por sí mismo, sin un objetivo concreto, no tiene ningún sentido de medición. Ese fusil va a permitirme recuperar 10 bocaminas. Excelente. Ya tengo un indicador, compro el producto y lo asigno a la unidad correspondiente, la agrego a la unidad policial que corresponda y le voy a medir. Te compré 10 fusiles para que tome 10 bocaminas. ¿Lo lograste? Conseguí 7. Bueno, 70%. Pero una reforma policial, Nicolás, también significaría que un grupo de oficiales o suboficiales importante deje la institución. Y yo no sé si habría pantalones suficientes en el mundo político para dejar en la calle a gente armada. No sé si eso sería un problema importante. Sería un riesgo, sin duda alguna sería un riesgo si no se le genera una alternativa de reposicionamiento. De hecho, en Colombia, Colombia es un caso particular, ¿no? Pero con los mentados generales Naranjo y en su momento otro general, se hizo un proceso de reforma que implicó la salida de muchos oficiales y suboficiales de la policía también en Colombia. Pero con ellos se trabajó un esquema de incentivos que les permitió salir y poder recolocarse, reubicarse y no ser una contingencia. Yo creo que en el año 2000 salieron 3.000 policías, creo que es lo máximo que yo recuerdo, Nicolás. Sí, pero el gran problema es a qué se van a dedicar y como tú bien mencionas, claro. Es un asunto serio, ¿no? Ahora, igual en la policía se tiene una idea bien clara, ¿no? Que es, tú tienes 130.000 personas y en ese 130.000 tienes mucha gente que está del lado muy bueno, a gente que está del lado muy malo y un grupo de gente que va a sobrevivir y se puede pegar al lado bueno o al lado malo. Si tú neutralizas bien el lado malo, que es el menos, y ahí sí puedo dar fe de eso, que es el menos, tú puedes conseguir con incentivos positivos que la gran mayoría del cuerpo policial cumpla con su función. Pero dale indicaciones claras y darle condiciones para poder operar. Eso es indispensable. De otra forma, hacen lo que pueden. Y no estamos en este país para poder dejar que nuestra policía haga lo que puede. ¿Y por qué hay la sensación, dime si es una sensación, que
que las bandas de delincuentes rápidamente cooptan a personal policial para incorporarlas al delito? Porque no hay controles y no hay vigilancia, porque el crimen organizado ha entendido que es un espacio de oportunidad importante, porque la gente ya llega con antecedentes familiares vinculados a alguna de estas redes y estructuras criminales, porque vienen de lugares donde esas redes tienen presencia. Entonces, vuelve buenamente el punto. O sea, está llegando, muchos de los que llegan son gente que no tiene pues las condiciones y vienen de contextos muy complicados. Y el filtro, si ponemos muy rígido el filtro, nos quedamos sin gente. Entonces ahí tenemos un problema un poco más serio, ¿no? Entonces ahí tienes una dificultad. Pero insisto, y por favor, con eso no es culpa de la policía. Igual pasa con la fiscalía, igual pasa con el Poder Judicial y el sistema penitenciario. Entonces sí hay que pensar en, finalmente, cuando piensas en un crimen organizado y sistemas criminales, ellos van a tratar de vulnerar todo lo que está a su alrededor. Y lo que tienen es plata. 2 preguntas finales. ¿Hay un tema de sueldos aún por resolver en la policía? Sí, hay un tema de brechas de sueldos, pero más que nada de condiciones de trabajo. Más que sueldos. Más que de sueldos. Igual siempre se puede hacer una mejora, pero el tema es las condiciones de trabajo. Ok. Y explícame algo. ¿Por qué si las condiciones son tan deplorables? ¿Por qué si el hospital militar se cae a pedazos? ¿Por qué si la comisaría, el baño no funciona, los colchones son un desastre? Siguen hablando de familia policial. ¿Por qué se identifican tanto con una institución que maltrata tanto, Nicolás? Porque el sentido de pertenencia a la policía es muy fuerte y muy sólido. ¿Pero de dónde nace eso? Es un asunto que habría que en todo caso valorar que se preserve y más bien aprovechar que se preserva. Y ahí quiero coger un punto que va en la línea de lo que hemos ido conversando, ¿no? Y claro, incluso si tu idea es politizar a la policía, instrumentalizarla, la mejor forma de hacerlo es darle las mejores condiciones para que te acompañen siempre. Absolutamente. Entonces no tiene sentido que trates a tu policía, claro, si quieres que esté de tu lado, con la punta del pie. No tiene sentido. O sea, tienes que darle las condiciones correspondientes. Vuelvo nuevamente a las comparaciones que son odiosísimas, ¿no? Uno se va... En Colombia hemos estado varias veces viendo justamente cuerpos policiales y la forma, los beneficios, acompañamientos, cosas que le dan a los policías para decirles, oye, gracias por tu servicio, son muy interesantes. O sea, los clubes son de primer nivel, cosas tan pequeñas como esa, claro, de formación, de becas, tienen un sistema universitario maravilloso, tienen cosas bien que uno dice, Perú podría hacerlo igual o mejor. Entonces, en ese sentido, si quieres, incluso en la pirada más perversa que puedes tener de tu policía y tú como político, si le das las condiciones, esa policía que la merece va a hacer esas cosas bien contigo. Entonces ya, saquemos eso. Igual se la merece. Igual se la merece, porque en este país solamente hay tres profesiones que salen a la calle todos los días sin saber si van a regresar. Bomberos, militares y policías. Nicolás Ceballos, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Sigamos conversando, que quede el tema abierto. Encantado. Gracias por haber estado con nosotros. El tema es inagotable, además. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Nicolás Ceballos, ex viceministro del Interior, ha estado con nosotros hablando de un tema que no solo es apasionante, sino que además es necesario para la viabilidad incluso del Estado peruano. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es Punto de Encuentro, el podcast, un programa del Instituto Bartolomé de las Casas. El Bartolo